pueden llegar a nuestra vida en diversas etapas y en diversas áreas en las cuales podemos vernos nosotros afectados. Utilizábamos como base ese libro en el Antiguo Testamento que se llama Habacuc. El libro de Habacuc es un libro pequeño, 3 capítulos, pero que en él realmente Dios tiene respuesta sobre la manera de cómo nosotros podemos enfrentar los momentos tormentosos y podemos encontrar principios o guías que nos ayudarán especialmente a poder sobrevivir especialmente a esos momentos tormentosos. Déjeme establecer un preámbulo o un contexto especialmente sobre el libro de Habacuc. Fue escrito por este hombre llamado Habacuc, quien era un profeta, levita, cantor en el templo de Jerusalén. Y Dios le da esta profecía. Básicamente la profecía está contenida en los primeros 2 capítulos y el último capítulo es un salmo que él escribe para poder narrar la fidelidad de Dios, pero también para poder invitarnos a poder exaltar y engrandecer al Señor. Este profeta, de hecho, recibe, después de un tiempo de oración, en el cual está viviendo en una época bastante convulsionada, porque él está viendo violencia, está viendo injusticia, está viendo realmente cómo la ley es torcida y de cómo el pueblo de Dios pues se va pervirtiendo paso a paso a lo largo del tiempo. No solamente está sucediendo eso en la ciudad de Jerusalén, sino que especialmente en todo el reino de Judá. Geográficamente y políticamente, Judá se encontraba en una situación en la cual se venían dando una serie de acontecimientos que se suscitaron especialmente en algunos años anteriores a que fuera escrito este libro. Algunos estiman que este libro fue escrito más o menos ahí por el 609 antes de Cristo, que es el periodo donde se puede ubicar a Habacuc. ¿Por qué en ese periodo? Porque a partir del 605 prácticamente comienza lo que ya Dios ha dicho en la profecía, ¿verdad? Que se encuentra dentro de este libro de Habacuc. ¿Qué acontecimientos suscitaron antes de esa época? En el 612 podemos decir que el imperio asirio cuya capital era Nínive, fue conquistado especialmente por una coalición medo-persa o de persas y medos que arrasaron con el imperio asirio. Previamente el imperio asirio había hecho una conquista y había destruido totalmente el reino del norte, el cual estaba compuesto por las 10 tribus de Israel. Judá solo la compusieron 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu, ¿verdad? La media tribu de Manasés, con también el pueblo de los levitas, que prácticamente los levitas y la tribu de Judá componían el reino de Judá, que era el reino del sur. Los asirios habían conquistado a Israel y habían destruido totalmente el reino del sur, y de lo que quedaba de Israel prácticamente solo era el reino del norte, que estaba compuesto únicamente por estas 2 tribus, Judá y los levitas, por decirlo de esta manera. En el 612, el imperio asirio es conquistado especialmente por el padre del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y ese acontecimiento también trae un impacto, un efecto dominó, que también se ve afectado el imperio, el reino de Judá. ¿Por qué? Porque en el 609, precisamente, el imperio egipcio, quien tenía dominio, ejercía dominio sobre Israel, sobre Judá, perdón, también es vencido por el rey Nabucodonosor, y en ese tiempo Judá pasa a ser prácticamente dominado, porque al conquistar a Egipto, quien era realmente un reino poderoso, el reino de Judá no era tan fuerte, entonces pasaron a ser prácticamente de manera indirecta controlados
Y en el 605 es la primera visita del ejército caldeo, comandado por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? A su paso de haber conquistado a Egipto en la batalla de Carquemis. Entonces pasa por Jerusalén, la domina, ¿verdad? Para luego posteriormente emprender 2 invasiones más que culminaron con la destrucción total del reino de Judá. Eso aconteció en el 605, continuó en el 597 y luego en el 586 fue la última invasión que realizó el imperio persa contra Judá, y fue cuando fue totalmente arrasada Judá. Destruyeron el templo, quemaron el templo, destruyeron las murallas, ¿verdad? Y el último reducto de personas fueron llevados a la deportación a Babilonia. Y ahí desaparece el reino de Judá por 70 años hasta que llega el tiempo en el cual Dios ha dicho que Judá se va a restaurar, pero van a tener que pasar 70 años, tal como lo había descrito Dios a través de su profeta Jeremías. Hay un texto que dice: porque no hará nada Jehová sin que antes se lo diga a sus siervos los profetas. Bien, pongo estos datos históricos para que más o menos ustedes puedan ubicarse históricamente dónde está inmerso este libro. Es un profeta menor, pero que Dios le da una profecía interesante. Bien, el libro se desenlaza especialmente comenzando con 2 oraciones queja que el profeta Habacuc hace delante de Dios. Y Dios responde a las 2 oraciones queja que Habacuc hace. Tal como dijo Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Habacuc comienza especialmente en la cita que va a aparecer en su pantalla. Es Habacuc capítulo 1, versículo 2, versículo 4, donde encontramos la primera oración, que es como una queja que Habacuc está haciéndole al Señor. ¿Quiere leer conmigo estos 3 versos? ¿Lo tenemos en la pantalla? Muy bien, lea conmigo. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí tenemos esta primera oración, que prácticamente es como una queja, como un reclamo a Dios, diciéndole: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar viendo esta situación que estamos viviendo nosotros aquí? Estamos viendo violencia, iniquidad, hemos visto destrucción, hemos visto, Señor, pleitos, contiendas que se levantan, cómo la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Hacía referencia el domingo pasado que prácticamente de lo que Habacuc está diciendo aquí es prácticamente la oración silenciosa que muchos hondureños hacemos en nuestro país. Porque es lo que estamos viendo: violencia, pleito, contienda, ¿verdad? Estamos viendo cómo el juicio o la justicia que emite un juicio no sale según la verdad, y lamentablemente, ¿verdad?, la justicia sale torcida. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo tiempos en los cuales la justicia se ve comprometida. Y podemos verlo a nivel estructural, comprometida con el gobierno de turno. No solamente en este tiempo, sino que también en tiempos anteriores hemos visto la misma problemática. Hemos visto cómo esta situación se ha hecho parte de nuestra convivencia o de nuestro diario vivir.
Entonces, el libro de Habacuc es tan pertinente como lo fue en aquella época en la cual él vivió, y tan pertinente para nuestro tiempo, porque nosotros estamos viendo lo mismo en nuestro tiempo. Ahora, clama a mí y yo te responderé. Habacuc presenta su primera queja y luego Dios le responde. Y es la cita que viene a continuación, no la vamos a leer toda. Pero mire cómo Dios le responde y le dice: Habacuc, mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y luego desenlaza, especialmente de una manera muy gráfica, aunque de una manera, podríamos decir nosotros, de una manera muy ensalzando y caracterizando quizás la naturaleza de este ejército de una manera muy metafórica. El profeta Habacuc habla acerca de la crueldad, de la rudeza, de la fiereza y de la violencia y de la naturaleza de este ejército que son los caldeos. Y habla de esto, los caracteriza en esa medida y habla de esto. ¿Cómo es ese ejército? Porque en la realidad el ejército del rey Nabucodonosor realmente era eso, los caldeos eran así. Nada más que no diciéndolo de manera tan noble como lo representa aquí la palabra del Señor. Pero era un ejército cruel, violento y devastador y conquistador. En ese sentido no podemos nosotros discutirlo. Ahora, Habacuc está diciendo: Dios, ¿hasta cuándo he de ver esto? Y Dios le dice: mira, te voy a responder a tu inquietud. Y le dice: yo voy a levantar a un pueblo que se llaman los caldeos. Los caldeos. Yo los voy a levantar. Eso habla acerca del imperio babilónico, los caldeos. Y yo los voy a traer. Y este ejército y este pueblo que yo traigo es así, para que sepas de lo que yo voy a hacer. Cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, entonces viene la segunda oración. Y la segunda oración está enmarcada especialmente en el capítulo 2, versículos 12 al 17, donde, capítulo 1 creo, si no me equivoco. Bueno, ahí la van a encontrar, del 12 al 17, capítulo 1, versículos 12 al 17, y es donde Habacuc entonces hace una segunda oración queja, y le dice: Dios, y lo voy a parafrasear, no voy a citar todo el texto porque realmente nos llevaría más el tiempo esto, pero Dios, ¿cómo puede ser posible? Estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que él dijo. ¿Cómo puede ser posible que yo estoy orando para que tú realmente puedas, Señor, ordenar las cosas y restaurar la situación que está viviendo el pueblo de Judá? Y tú me respondes a mí diciéndome que vas a levantar a los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos, Dios? Es un pueblo más impío que nuestro propio pueblo. Y tú los vas a usar para poder responder y para poder restablecer las situaciones en Judá. Bueno, yo creo que cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Y usted está diciendo: Señor, mira alrededor de mi casa, Señor, se ha levantado una ola de delincuencia, ¿verdad? Señor, por favor, pon la mano para que ya no haya más delincuencia, para que ya no haya más violencia ahí alrededor de mi casa. Señor, deshazte de todos esos peleones, de esos buchincheros y, bueno, como usted quiere usar en el castellano sin barreras. Toda la manera de cómo puede expresarse, y Dios le diga: mira, ¿sabes una cosa? Yo voy a restaurar, pero te voy a mandar un par de ladrones que te metan a tu casa y todavía te den una calentadita. ¡Wow! ¿Qué pensaría usted? Claro, Dios no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. Estoy nada más queriendo poner, quizás no sea el mejor ejemplo, pero es algo hipotético, como que si Dios respondiera de esa manera.
Si usted escuchara ese tipo de respuesta, su queja, definitivamente que usted empezaría a decir, pero no puede ser posible, Dios. ¿Cómo vas a utilizar a esa persona para que pueda restaurar y ordenar las cosas? Cuando realmente ellos son peores que quizás de lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Bueno, hermanos, pero debemos entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Y a lo largo de la historia, aunque no nos guste, dentro de lo que es la hegemonía de Dios en el universo y en el control soberano que Él tiene de la geopolítica, Dios puede utilizar a cualquiera para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Sobre la base de qué digo eso? Bueno, sobre la base de la evidencia bíblica e histórica que tenemos nosotros en la palabra del Señor, donde podemos encontrar de que realmente Dios cumplió ese propósito. Ahora, pregunto, ¿Dios trajo a los caldeos a Judá para someterla y dominarla? Sí lo hizo, en el 605, antes de Cristo. Los volvió a traer en el 597. Los volvió a traer por tercera vez en el 586 y destruyeron totalmente el reino de Judá. Ahora, ¿acaso Dios le había hecho una simple amenaza al pueblo de Judá? No, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Son como esos padres que le dicen al hijo, por más mal que se porta, le dicen, hijo, te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar. No, hombre. Ese cipote va a crecer rebelde. Iba a decir una expresión ahí, pero como lo transmitimos aquí, yo creo que mejor no lo hago. Pero ustedes se lo imaginan, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que debe hacer? El padre que ama a su hijo lo disciplina, porque ese es el principio que Dios nos enseña. Al que Dios toma por hijo lo disciplina. ¿Y por qué nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos? Ahora, no estoy diciendo que lo malmate, ¿verdad? No estoy diciendo de que realmente lo somate, no. Sométalo en el temor, el amor y la disciplina del Señor, porque así nos instruye la palabra del Señor. No es somatándolo, es sometiéndolo y enseñándolo a poder crecer bajo la disciplina y la amonestación del Señor, ¿verdad? Y eso podríamos aprenderlo en otro tiempo, en otra enseñanza. Ahora, ¿qué aprendimos el domingo pasado? Bueno, nada más para recapitular. Yo hablaba acerca de algunos principios de supervivencia, del manual de supervivencia. Y el domingo pasado, nada más consideramos 3 principios de ese manual de supervivencia para los momentos tormentosos. El primero es que cuando nosotros experimentemos momentos tormentosos, debemos buscar a Dios con una actitud de quebrantamiento. O sea, de humillación y de rendición al Señor cuando no podemos entender los momentos difíciles. Número 2, en los momentos de la tormenta tenemos que aprender a esperar en Dios, porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, renovación, restauración, aliento de vida, inspiración. Es esperando al Señor. Y también decíamos que en los momentos tormentosos de nuestra vida, nosotros necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra del Señor. El profeta Jeremías dijo en una oportunidad, fueron oídas tus palabras y yo las comí y fueron dulces a mi paladar. Aunque después dice de que esas palabras se convirtieron amargas como el ajenjo, porque realmente a veces la palabra puede ser dulce, pero a veces la palabra también puede ser amarga. ¿Por qué? Porque nos confronta, porque nos redarguye, porque nos corrige, porque realmente nos hace entender cuál es nuestra rebeldía, cuál es realmente el problema que estamos enfrentando, y ahí no nos gusta la palabra del Señor. Hay muchos cristianos que definitivamente yo creo que han hecho desaparecer porciones de la Biblia porque no quieren leer ese pasaje en el cual Dios está señalando, tocando la llaga, o está hablando directamente al pecado o a una conducta incorrecta que algunos cristianos están manifestando en su vida cristiana. Lamentablemente. Pero ¿qué hacen realmente
los hombres y mujeres de Dios para poder enfrentar los momentos tormentosos? Bueno, alimentan su fe a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es alimento. Y sabe usted de que hay muchas metáforas en la misma Biblia que hacen alusión y referencia a que la palabra es alimento. Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Habla de que la palabra es leche, pero también la palabra es miel, como dijo David en el Salmo 19. Pero también la palabra es como la manzana, decía, que es sustento y alimento. Hace alusión a eso para decirnos, hay que nutrirnos, alimentarnos acerca de la palabra del Señor. Bien, no me voy a detener en eso porque me llevaría otros 50 minutos como los que gasté el domingo pasado. Y ustedes no tienen el tiempo para poder aguantarme 2 pares de 50 minutos, aunque algunas veces he abusado. Ahora, ¿cuál es ese cuarto principio que nosotros debemos aprender cuando enfrentamos la tormenta? Y tiene que ver con esto, a lo cual yo he titulado o he enumerado como principio número 4, es que en los momentos tormentosos de la vida debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Repita conmigo, ¿qué debemos hacer? Aprender a confiar en la soberanía de Dios. Debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Ahora usted me dirá, pastor, ¿pero qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Bueno, mire, he sido intencional y quiero ponerle algo a usted, una definición práctica. Si le dan clic, chicos, ahí va a aparecer ahí un recuadro, especialmente en este aspecto. ¿Lo tienen ya? ¿Qué dice? Confiar en la soberanía de Dios implica el qué. Reconocer que Dios hace qué. Gobierna. Nosotros tenemos una presidenta en la casa presidencial. Ella gobierna conjuntamente con sus ministros y con las autoridades políticas, cívicas, ¿verdad? Militares. Gobierna esta nación, pero ella no gobierna realmente. No me van a decir que Pormel es el que gobierna. No, no estoy haciendo alusión a eso. No, sobre ella hay alguien que gobierna por encima de ella. ¿Y sabe quién es? Es Dios, porque Dios es soberano. Y tanto nuestra presidenta como el próximo presidente o presidenta que venga a este país después del 30 de noviembre deben entender que Dios es el que pone y que Dios es el que quita. Reyes y presidentes en la tierra, porque es parte de su soberanía. Ahora, confiar en la soberanía de Dios implica reconocer que Dios gobierna sobre toda la creación. ¿Qué más? Las circunstancias. ¿Y qué más? Y los corazones humanos. Y que nada ocurre fuera de su permiso y propósito. No es indiferente, escuche bien, no es indiferente ante el dolor, sino una postura de fe que reclama la bondad, la sabiduría y la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Dios es soberano. Ay, Señor, la vida me está dando la peor paliza de mi vida. Dios sigue siendo soberano. Oh, Señor, estoy pasando por mi peor crisis. Dios sigue siendo soberano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer aquellos que hemos creído y confiado plenamente en Dios y lo hemos hecho nuestro Rey, Señor y Salvador de nuestras almas? Bueno, debemos entonces aprender a confiar en la soberanía de Dios. Mira, es interesante porque la cita bíblica que yo he puesto ahí en Habacuc capítulo 2 versículos del 6 al 20 es interesante porque Habacuc está inquieto presentándose a Dios por segunda vez, porque está diciendo el hecho de que ¿cómo puede ser posible de que Él va a levantar a los caldeos? Si esas personas son peores que el pueblo de Judá en ese momento. ¿Cómo puede ser posible? Y mire, dentro de la soberanía de Dios,
Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacer la lectura, especialmente de esos versos del 6 al 20, pero la respuesta de Dios por segunda vez, a la segunda queja que hace Habacuc, le dice, mira una cosa, es cierto, yo voy a levantar a los caldeos, pero tienes que saber una cosa, yo voy a juzgar a los caldeos también. Yo voy a juzgar a los caldeos también. Y si usted en su casa tiene la oportunidad de avanzar al capítulo 2, versículos del 6 al 20, va a encontrar usted de que hay 5 ayes, o ayes, como dicen, 5 ayes que se describen en esos versos, ¿verdad? Esos ayes son una forma de cómo Dios hace un llamado de atención. Ay de aquel que se porta mal, ¿verdad? Ay, hijo, si usted se porta mal, no sabe lo que se le viene, dicen las madres, ¿verdad? Y entonces esos ayes de Dios dicen, mira, hay 5 conductas expresadas en ayes, en esos versos, sobre los cuales deben saber que Dios va a juzgar, porque son cosas abominables para Dios. Y pongan atención a esto, mi hermano, porque realmente, al igual que los caldeos, ¿verdad? No pasaron desapercibidos a la justicia de un Dios soberano, también fueron juzgados, no por la historia, como dijo Fidel Castro, ¿verdad? En una oportunidad. Fidel Castro escribió un libro, ¿verdad? Que se llamó La historia me absolverá. Ahora, no es que la historia nos va a absolver o nos va a juzgar, no, es Dios. Porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto deben saberlo, los grandes y pequeños. Las personas que realmente han destruido y dañado a esta nación por todas las generaciones que lo han hecho, van a enfrentarse a la justicia soberana de un Dios eterno, soberano y justo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios, como decía mi abuela, no se le va chancho con mazorca. Así es. A Dios no se le va chancho con mazorca. Y dentro de esos ayes que encontramos nosotros en el libro de Habacuc, debemos entender que Dios le dice, mira Habacuc, déjame decirte, hay 5 conductas que yo aborrezco. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Primero Dios le dice, mira, yo aborrezco al que saquea a otra persona. Capítulo 2, versículos del 6 al 8. Hermano, en la zona de Colón se ha encontrado un grupo que ha estado saqueando propiedades privadas. Probablemente algunos van a apropiarse de esas tierras. Porque son tierras que no las están aprovechando los dueños de esa tierra. Pero el que saquee algún día se va a presentar delante de Dios porque está saqueando lo que no le pertenece. Al igual, los que saquean los heredios del pueblo, el tesoro de la nación, van a enfrentarse a la ira y al juicio de un Dios eterno, tanto los de ayer como los de hoy. 2, Dios aborrece al que expolee a las naciones. ¿Sabe lo que significa la palabra expoliar? Significa despojar, significa arrancar, significa realmente arrebatar completamente lo que le pertenece a una nación. Los caldeos llegaron en el 605, en el 597, en el 586, saquearon y expoliaron al reino de Judá. Los tesoros del templo, los tesoros de la casa real fueron expoliados totalmente, y no solamente en Judá, sino que también en Egipto y en todas las naciones donde se extendió este imperio, fueron expoliadas por el imperio babilónico. Y dice Dios, ay del que expolea a las naciones. Capítulo 2, versículos del 9 al 11. Tercero, Dios aborrece al que se mantenga en el poder haciendo uso de la violencia. Tanto la violencia militar, tanto la violencia estructural, tanto la violencia política y económica, Dios aborrece ese tipo de política y de medio y de forma sobre el cual realmente las personas quieren permanecer en el poder. Lo aborrece. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos nosotros
cuando creemos que podemos estar a favor políticamente de un grupo de personas o de un político que a base de la violencia, tanto la violencia militarizada, la violencia estructural, utilizando las estructuras del país o del gobierno para engendrar violencia. Engendrar violencia. Lo vimos en el periodo pasado, hermanos, en un periodo de una pandemia en el cual realmente se gastaron cantidad de dineros en la compra de hospitales para dar respuesta a una pandemia cruel y difícil que vivimos nosotros los hondureños. Hermanos, y qué triste historia de que los disques hospitales que se compraron no fue otra cosa más que chatarra, que no servía nada más que para chatarra, para dar respuesta y alivio a un pueblo que se estaba muriendo de una peste tan cruel. Hermanos, eso es terrible. Pero ¿sabe una cosa? Dios aborrece eso. Pero también Dios aborrece todas las sinvergüenzadas que políticos ambiciosos y corruptos están haciendo. ¿Sabe por qué? Para aprovecharse de sus puestos, para poder traer riqueza personal en beneficio propio, para despojarle la riqueza a esta nación y empobrecer más a esta nación cada vez más. Eso es algo que Dios va a aborrecer. Y esto no lo digo, ¿verdad?, en el sentido de los que están hoy. Eso es con los de ayer, con los de hoy y con los que vengan mañana. Dios va a aborrecer ese tipo de conducta. Dios aborrece al que acerca, como dice, el que se acerca a otros y lo emborracha con el fin de aprovecharse de ellos. Dios aborrece ese tipo de cosas. Los que venden drogas, los que tienen el mercado y control del alcohol, de las drogas y todos estos tipos de cosas adictivas que emborrachan, enajenan a las personas. Dios dice, yo aborrezco eso también. Y no van a pasar desapercibidos a la justicia de Dios. 5. Dios aborrece al que rinde culto a los ídolos. Dios aborrece ese tipo de cosas. El primer y grande mandamiento nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y luego los otros 2 mandamientos tienen que ver de que no te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra. Y no les honrarás culto a esas imágenes. Quebrantan directamente el primero, segundo y tercer mandamiento de Dios conforme a la ley. ¿Usted cree que va a pasar desapercibido eso delante de los ojos de Dios? Jamás. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando nosotros aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, mis hermanos, tenemos que entender que aunque no lo entendamos en el momento que estamos atravesando por esa situación, sea una situación difícil, sea una injusticia, sea realmente, ¿verdad?, una situación que ha amenazado con acabar con nuestra vida, nuestra familia y aún con nuestras posesiones, a consecuencia de un corazón malvado, corrupto, enfermizo, cuyo deseo y codicia es el hecho de querer poseer lo que no le pertenece y hace uso de la intimidación, de la violencia, del chantaje y de actos corruptos para eso, mi hermano, algún día, más hoy o más mañana, tendrán que enfrentar la realidad de un Dios justo. ¿Y qué debemos hacer nosotros en medio de una situación violenta, conflictiva y difícil? Aprender a confiar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Vea lo que dice Isaías 46, 9 y 10. ¿Quiere leer conmigo la palabra del Señor? ¿Qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué no fue a otro? No, yo hago lo que quiero. Y algunas veces nosotros decimos, es que Dios es tan cruel, ¿por qué me está haciendo sufrir? ¿Por qué me está haciendo pasar por esta situación difícil? No me lo merecía yo. ¿Por qué? No, ¿y por qué no? ¿Quién es usted?
¿Acaso tiene palanca en el cielo? ¿Ah? ¿Tiene padrino en el cielo? ¿Por qué no? Estamos expuestos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ahora, ¿no tiene relación esto con lo que le dijo en la primera respuesta a Habacuc? Habacuc está diciendo, Dios, ¿hasta cuándo vas a resolver esta situación que estamos viviendo en Judá, en Jerusalén? Y Dios dice, mirad entre las naciones, porque yo voy a hacer algo que cuando lo diga, le van a temblar las canillas, como decían allá en mi pueblo, ¿verdad? Al que escuche lo que yo voy a hacer, le van a temblar las patas, como decimos nosotros, en el catracho sin barreras. Cuando escuchen lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer, Señor? Yo voy a traer de lejanas tierras a los caldeos. Casi 1,300 kilómetros de distancia. Quizás más, quizás menos. Pero de allá los trajo. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios había determinado. Porque yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo voy a hacer, dice Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué implica confiar en la soberanía de Dios? Y vamos a hacer una lectura rápida de esto para que ustedes puedan verlo. Intencionalmente he querido señalar 6 cosas de lo que implica confiar en la soberanía de Dios. Primero, ¿quiere leer conmigo? Implica la aceptación realista y esperanza activa en sus promesas. Confiar en la soberanía de Dios es que tenemos nosotros que tener una aceptación realista. Usted no puede negar la realidad, mi hermano. Usted tiene un dolor de barriga y aunque otro le diga, tenés que tener fe, ¿verdad? En la fe, y tienes que tener un pensamiento positivo y tienes que comenzar a decir, no me duele la barriga, no me duele la barriga, no me duele la barriga. Pero si le duele la barriga, ¿por qué tiene que decir que no le duele? Acepte la realidad. Le duele la panza, le chillan las tripas, ¿verdad? Le duele el estómago. Sí, le duele. ¿Y por qué negarlo? ¿Por qué suprimirlo? ¿Por qué esconderlo? Si es una realidad. Hermano, si usted está pasando por su momento más difícil, ¿por qué negarlo? ¿Por qué simular que todo está bien cuando realmente su mundo se está cayendo a pedazos? ¿Ah? No. La soberanía de Dios implica la aceptación realista y la esperanza activa en las promesas de Dios. Ay, Señor, sí, yo sé que me duele el estómago. Estoy muy enfermo, pero sé, Señor, que tú vas a obrar en mi vida y algún día, quizás hoy, quizás mañana, Señor, voy a experimentar tu mano sanadora y realmente tú vas a restablecer mi salud. 2, lea conmigo, número 2, lea conmigo, implica tener la certeza absoluta en la fidelidad. ¿Es fiel Dios? ¿Fue fiel Dios en el pasado? ¿Es fiel Dios hoy? Tenga la certeza que mañana, aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque, como dice, ¿verdad?, las olas rompan ahí las rocas, ¿verdad?, a causa de la braveza, como dice, creo que es el Salmo 43, donde dice de que aunque golpee y el mundo se resquebraje, yo debo tener la certeza de que Dios sigue siendo fiel. Amén. Número 3, implica responder a los cambios, ¿con qué? Con oración y obediencia. Deje de lloriquear, hermano, deje de patalear, deje de renegar, deje de quejarse, deje de tener sesiones de autocomiseración, quejándose y lamentándose por la condición. Conviértalos en oración. ¿Sabe qué? Hace muchos años aprendí yo que si yo dejara de quejarme menos y orara un poco más, cada día oraría más y dejaría de quejarme. Mire qué cosa, ¿verdad? Pero hay cristianos que se quejan, reniegan, relinchan, despotrican y hacen esto y lo otro, hacen berrinches delante de Dios y no oran. ¿Por qué? Porque lamentablemente el vicio del lamento, de la queja, del pataleo y del lloriqueo no soluciona. Pedid y se os dará, dice el Señor. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. No, yo me quejo, me lamento, reniego, ¿verdad? Y estoy ahí despotricando delante de Dios como niño caprichoso, cuando debería de convertir esas situaciones en un momento de
de oración, de clamor, de ruego, de súplica, de intercesión, de ponerme en la brecha delante de Dios. Número 4, lea conmigo, implica, escuche, lea conmigo, implica el saber que el Señor está a mi lado en los momentos. Hermano, habrá momentos en que usted no va a ver a Dios por ningún lado. No va a escuchar a Dios por ninguna parte. No va a sentir a Dios en su vida y probablemente usted pueda salir más helado del culto que la nariz de un perro, ¿verdad? Y pueda decir, no, ahí no pasa nada. Probablemente pueda tener esa impresión. Pero hermano, Dios es fiel y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin de todos los tiempos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28, versículo 20? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Días después Jesús ha ascendido a los cielos. Ah, Señor, ¿y qué pasó? Se te olvidó que nos dijiste que ibas a estar todos los días hasta el fin del mundo y en las primeras de cambio te la diste para el cielo. No. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque cuando yo me vaya, entonces voy a enviar a mi espíritu para que sea derramado sobre toda carne, como dice Habacuc capítulo, ¿verdad? Se me olvidó el profeta ahorita. Bueno, ahí me voy a acordar, hermanos. Esto viene con la edad, ustedes saben. ¿Verdad que ya se le olvidan las cosas a uno? Bien, que va a derramar de su espíritu. Iba a venir y en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés como señal y garantía del cumplimiento de la promesa. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas? ¿Sabe qué? Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Porque Él ha derramado de su Espíritu a nuestro espíritu. Amén. Y es el que nos enseña a poder decir, Abba Padre. Él da testimonio, ¿verdad? A nuestro espíritu de que Él es nuestro Padre. Amén. Número 5, implica confiar plenamente en sus planes y propósitos. Soberanía de Dios, confiar en la soberanía de Dios implica confiar plenamente en sus planes y propósitos. Decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿verdad? De que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermano, siempre pongo esta ilustración. Probablemente usted sea como esos aguacates a las 4 o 5 de la tarde en el mercado rápido. Todos magullados, todos aguados. Porque las circunstancias, porque la vida, las personas, los problemas, el diablo lo han magullado y lo tienen aguadito como esos aguacates allá. Pero déjeme decirle que aunque esté todo magullado y todo aguado, ¿verdad? Entiéndame que es simbólicamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tiene que confiar en los planes del Señor, porque siempre serán buenos, agradables y perfectos. 6, implica aprender a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:6 que dice de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador. Quiere decir que cuando yo me acerco por fe a Jesús, no solamente me salva, sino que también puedo entender que estoy resguardado por su palabra, por sus promesas, por su presencia, por su poder, por su providencia, pero también por su sustento y su provisión hacia mi vida. Puedo estar yo resguardado por todo eso, porque yo tengo que aprender a vivir por fe y no por vista. Porque Dios es galardonador de los que lo buscan por fe. Ahora, hermanos, ¿entiende qué implica confiar en la soberanía de Dios? Bien, ya una vez que ustedes lo han entendido, espero que lo hayan entendido, avancemos entonces de una manera mucho más rápida a otros principios que tengo para ustedes ahí. Y ese quinto principio dice de que en los momentos tormentosos o en la tormenta de la vida, entonces, ¿qué hago yo? Entrego mis temores al Señor. Entrego mis temores. ¿Qué lo está atemorizando hoy?
La hermana Fidelia fue honesta y dijo, esta semana he estado por momentos de duda. Bueno, ¿qué le ha estado haciendo dudar, hermana Fidelia? No tiene que respondernos, usted lo sabe. Alguien puede estar por una situación, ¿verdad?, amenazante, por una circunstancia, o puede estar pasando por un momento de ansiedad en su vida y está ansioso, y está preocupado, y está angustiado, y está afligido, quizás por la circunstancia del momento, o puede ser un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo que sea. ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias? ¿Qué debo hacerlos, hermana? Debo entregárselas a mi Señor. Miren, a esto lo enseñamos nosotros especialmente, y lo enseñan también los psicólogos y terapeutas, los coaches, y enseñan esto. Tenemos que aprender a gestionar nuestros estados emocionales. ¿Qué hacemos con nuestros estados emocionales, especialmente cuando son las emociones negativas o tóxicas las que están oprimiendo nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué hacemos? Las gestionamos. ¿Y qué significa gestionarlas? Bueno, una buena gestión es que yo vengo delante del Señor a través de mi oración y le digo, Señor, tengo duda. Señor, tengo miedo. Señor, tengo incertidumbre. Señor, estoy preocupado, estoy afligido, estoy ansioso, estoy depresivo, estoy desanimado. Usted gestiona, no alimenta ese monstruo de las emociones tóxicas y negativas en su vida. ¿Qué debe hacerlas? Mátelas de hambre. ¿Y sabe cómo se matan de hambre? Entregándoselas al Señor. Así que quiero exhortarle y animarle para que suelte eso. Suelte ese muerto. Suelte esa situación y entrégaselas al Señor. Nada está haciendo, alimentando ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación, esa aflicción. Suéltela delante del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, vea lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, versículo 1 y 2 y versículo 16, para que vean lo que es gestionar las emociones. En el versículo 1, en esta versión, que es una versión, la nueva traducción viviente, dice, esta oración fue entonada ¿por quién? Por el profeta Habacuc. Y dice él, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda, ¿qué dice? Ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Estamos necesitados, Señor. Pero recuerda, aún en tu enojo, por la manera de cómo nos hemos corrompido, por la manera como nos hemos degradado moral y espiritualmente, Señor, recuerda tu misericordia. Y vea lo que dice el versículo 16, porque esto es poderoso, especialmente lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de este profeta. ¿Quiere leer conmigo el verso 16? Dice, al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. O sea, ¿está pasando por una perturbación emocional? ¿Sí o no? Sí, está pasando. Es terrible lo que está viviendo él. Como esos episodios que nosotros experimentamos cuando estamos atravesando por un momento difícil, complicado, que no podemos entender, que no podemos encontrar respuesta y solución. Eso es terrible, mental y emocionalmente. Pero ¿qué dice Habacuc? Ora y dice, esperaré en silencio. Estad quietos, dice el Señor, ¿verdad? Estad quietos, dice el Señor. Y ved que yo soy el Señor. Amén. Gestionamos. No lo pudo haber dicho de mejor manera el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. ¿Quiere leer conmigo? Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren en todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él
Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, no se olvide de la gratitud. Aunque esté pasando por la peor calamidad, miseria, pobreza y necesidad de su existencia. Pero Pablo dice, no le den lugar a la preocupación, a la ansiedad, a la angustia, a la depresión y al desánimo, sino que oren por todo, ¿verdad? Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y vea lo que dice aquí, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué es inconveniente entregar estas cosas a Dios? Porque, mi hermano, si usted no las entrega, usted seguirá siendo presa, esclavo del temor, como decía el hermano Melgar, ¿verdad? Cuando entonaba aquel cántico que dice, no soy esclavo del temor. Usted seguirá siendo presa de su ansiedad, usted seguirá siendo presa de su preocupación, usted seguirá siendo presa de todas estas situaciones mientras usted no las suelte, las gestione, las entregue totalmente a Dios. ¿Podemos decir amén a esto, mi hermano? Así es. Y cuando decimos amén, hermano, no simplemente es una muletilla, no, es una declaración que decimos, así sea, así sea. Porque estamos diciendo, Señor, sí, yo estoy afligido, angustiado, preocupado, ansioso, deprimido, derrotado, vencido, caído, desanimado, pero así voy a hacer, Señor, te voy a entregar esa situación en tus manos. Principio número 6. En la tormenta, escuche bien, en la tormenta mantengo mi fe en Jesús. En la tormenta mantengo mi fe en Jesús. ¿Por qué debemos mantener nuestra fe en Jesús, mis hermanos? El domingo pasado yo terminé con una historia de mi buen amigo, ¿verdad? Mi buen amigo, mentor y consejero David Lema. Cuando él experimentó el golpe del huracán Katrina en Nueva Orleans, su casa y la iglesia que pastoreaba estaban en una ciudad que se llama Kenner. Si algún día van allá y viajan en avión, van a aterrizar especialmente en el aeropuerto que está en la ciudad de Kenner. Él vive ahí, todavía vive ahí. Y el huracán Katrina inundó no solamente New Orleans, sino que también estas ciudades, Metairie, ¿verdad? Kenner y otras ciudades de Luisiana. Y entonces yo le escribí queriendo saber cómo estaba él. Él había tenido que evacuar, salir, se había ido a vivir a una ciudad en Texas. Y él me respondió, Marlon, quiero decirte que lo he perdido todo. Mi casa está bajo el agua. La iglesia está inundada. La congregación está desaparecida. Lo he perdido todo. Wow, cuando me dijo esas palabras realmente que impactaron mi corazón, mi amigo, mi hermano, mi maestro, mi mentor, está pasando por un momento sumamente difícil. Pero sabe, como decía al final de esa carta que él me escribió y me dijo, lo he perdido todo. Lo único que me ha quedado es mi fe en mi Señor Jesucristo. Wow, ¿verdad? Esas son las palabras de un verdadero campeón de la fe. Lo único que me ha quedado es mi fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, si Dios restauró todo después de que pasó el efecto del huracán, restauró su casa, restauró el templo, la congregación volvió y realmente Dios lo catapultó, ¿verdad? Para que él, en esa última fase de su ministerio, él pudiera continuar haciendo la labor a pesar de él y su esposa ser pastores mayores, ya jubilados, todavía siguen sirviendo al Señor, pastoreando una iglesia en New Orleans, ¿verdad? Para la gloria del Señor. ¿Por qué decimos? Porque en la tormenta debemos mantener nuestra fe en Jesús. Mi hermano va a escuchar voces, sean las voces de sus temores, sean las voces de personas a su alrededor que le van a decir, renuncia a tu fe. Mira lo que estás viviendo. Estás pasando la peor pesadilla de tu vida. ¿Y dónde está tu Dios en estos momentos?
No aparece por ningún lado y escuchará esas voces. El diablo le va a susurrar a la oreja: ¿qué estás perdiendo tu tiempo ahí en esa iglesia? ¿Qué estás perdiendo tu tiempo? Va a escuchar voces a su alrededor, tanto la voz interna como la voz de sus temores, la voz de personas, la voz de las circunstancias, la voz aún del mismísimo diablo que le va a hacer creer realmente que no vale la pena continuar. Pero ¿qué hacen los hombres y mujeres de fe? Permanecen firmes en su fe en Jesús. Amén. ¿Sabe que el escritor de Hebreos nos dice esto en esta versión y nos da un consejo muy práctico para nosotros hoy? Lea conmigo lo que dice Hebreos 2 del 1 al 3. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mi hermano, Jesús es nuestro campeón de campeones. Y Él no solamente inició su fe en usted, porque nos ha sido dada la fe. Usted no es que usted ya vino con la fe, no, le fue dada ese regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? El regalo de la fe, así como el regalo de la salvación y de la vida eterna, es un regalo que viene de Dios. Le fue dada. Por eso es el campeón que inicia nuestra fe, pero también el que perfecciona nuestra fe. ¿Y cómo se perfecciona nuestra fe? Pues hermano, a través de esa carrera de la vida. Esa carrera de que no simplemente va a ser color de rosa, sino esa carrera en la cual vamos a encontrar tropiezos, dificultades, peligros, riesgos, enfermedades, necesidades, injusticias y aún, ¿verdad?, situaciones amenazantes que prácticamente van a querer acabar con nuestra existencia. Pero en esa carrera de la vida debemos aprender a caminar con paciencia. Con paciencia. Porque sabemos que al caminar con paciencia y con los ojos puestos en Jesús, Él va a perfeccionar nuestra fe en el Señor. Amén. Déjeme decirle algo más y con esto quiero cerrar. Quiero cerrar con este último principio. ¿Qué debemos hacer en la tormenta? En la tormenta usted y yo debemos decidir hacer ¿qué cosa? Alabar a Dios. Debemos decidir alabar a Dios. Alabar a Dios. Tenemos la cita ahí de Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 19. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Porque dentro de este salmo, en el capítulo 3, Habacuc no solamente en este salmo señala su oración, sino que también eleva una canción de fe, una declaración de fe al Señor. Y yo quiero que usted lea esto, pero se lo diga a sí mismo si está pasando por alguna situación tormentosa en su vida personal. O puede dársela a alguien que está pasando por un episodio terrible en su vida personal. Yo creo que es una hermosa promesa. Lea conmigo, quiero que lo declaremos con voz de trueno, ¿verdad? Lea conmigo que dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Wow, ¿verdad? ¿Qué hacen los hombres y mujeres de fe en el Señor? Se gozan en el Dios de su salvación. Se gozan en el Dios de salvación. ¿Por qué?
porque reconocen que su fuerza viene ¿de quién? Del soberano y eterno Dios, Señor y Salvador de nuestras almas. Porque Él es el que da fortaleza a nuestros pies para poder caminar y subir las situaciones difíciles que se presentan a nuestra vida. Y aquí toma la figura de un venado o de una cierva, como la traduce la Reina Valera de 1960. Pero está hablando también de una cabra montés que es capaz de poder subir enormes peñascos. Pueda subir la montaña alta y escabrosa y difícil. Pero el que da la fortaleza es el Señor. Así es, mi hermano, que hemos aprendido algunos principios muy vitales para nosotros hoy. Porque como dijo Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Está cansado? ¿Se siente derrotado? ¿Se siente pisoteado por la vida? ¿Se siente temeroso y angustiado? Hay algunos principios de vida que hemos mencionado aquí. Y esos principios de vida le dice, venga delante del Señor. Echa tu carga sobre el Señor porque Él cuida de vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Debemos aprender a esperar en el Señor, pero también debemos aprender a alabar en el Señor, no solamente cuando la vida nos sonría, sino también aún en los momentos difíciles. Dani Berríos compuso una canción hace muchos años donde decía, si estás sufriendo, alábale. ¿Estás enfermo? Alábale. ¿Estás golpeado por la vida? Alábale. Y Habacuc dice así, yo me alegraré y yo me gozaré en el Señor, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Amén. Él es eso. Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Y el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano y hermana, Dios no se ha olvidado de ti. No. Y aún a nuestra audiencia que va a poder ver esta reflexión, puede darse cuenta de que Dios no se ha olvidado de usted. Probablemente no lo están viendo, no lo están sintiendo o no lo están escuchando, pero Dios no permanece inmóvil e indiferente. Dios, dentro de su providencia, está trabajando, obrando, porque cuando Dios actúe va a obrar a su alrededor, va a obrar en usted y va a obrar a través de usted, pero nosotros decidimos creer y confiar plenamente en el Señor. Amén. ¿Podemos orar? Yo quisiera hacer un llamado final aquí. Si hay alguien que necesita venir al altar y poder entregar cualquier situación, no le vamos a interrogar qué es lo que necesita, pero yo creo que a veces es necesario poder venir y decir, Señor, aquí estoy, quiero entregarte esta situación, no importa lo que sea. Probablemente se ve imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Así es que quiero animarles para que vengamos y oremos juntos aquí en el altar. Si hay alguien que tiene una situación particular que quiera presentar al Señor. Amén. Así es que tomemos este tiempo mientras se toca esa música. Pase aquí al frente, a los dos lados, pueda venir delante del Señor y podamos presentar esta situación en las manos del Señor. Amén. Y que podamos orar. Todavía hay oportunidad y espacio, mi hermano, para usted. ¿Está afligido? ¿Está angustiado? ¿Está desanimado? ¿Se siente intimidado? ¿Tiene incertidumbre? ¿Ha perdido la fe? ¿Ha perdido la confianza? ¿Siente realmente de que realmente no puede superar esa situación? Venga delante del Señor. Amén. Nuestros hermanos están aquí sencillamente para poner en las manos del Señor lo que Él quiere hacer. Podemos orar entonces y decir, Señor, aquí estamos, nos presentamos delante de ti para poder, Señor, entregarte esta situación que ha estado afligiendo, preocupando, atemorizando mi vida. Pero yo, en un acto de fe, te entrego, echo mi carga sobre ti, porque sé que tú cuidas de mí. Pongo, Señor, mis preocupaciones y mis ansiedades. Pongo
pongo, Señor Padre Santo, las situaciones amenazantes y te las entrego para que tú las tomes. Aún mis pecados, Señor, te los pongo para que los perdones. Te pongo, Señor, esas situaciones que me tienen atado, esclavizado, que me tienen, Señor, oprimido, para que tú rompas, Señor, cualquier opresión, para que tú abras cualquier prisión autoimpuesta, Señor, por el miedo, por las circunstancias, que abras la puerta hacia ese camino de salvación y liberación, que tú puedas, Señor, levantarme de donde he caído, que tú restaures, Señor, mi situación y mi condición, y de que tú me posiciones en el lugar que tú quieres tenerme, Padre. Así es que yo vengo y te entrego, Señor, esta situación, sea económica, sea de salud, sea, Señor, de trabajo, sea, Señor, del futuro, lo que sea, Señor, quiero ponerlo en tus manos, porque sé, Señor, que tú resolverás en el tiempo y en el momento en el que tú vas a resolver. Padre, lo confiamos plenamente en ti, porque entendemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es conforme al propósito de los que son llamados. Y nosotros, tus hijos y tus hijas, hoy venimos delante